¿Quién no ha visitado alguna vez o quién no va a visitar el monasterio de Piedra? Nos toca cerquita, aquí en Zaragoza, en Nuévalos, pero muy cerquita de la provincia de Guadalajara, y yo creo que era una de las visitas obligadas cuando íbamos al cole. Y ya pues cuando hemos dicho, ¿qué hacemos este fin de semana? Pues vamos al monasterio de Piedra. Lo que pasa es que, paradójicamente, lo que casi nadie ha visitado en el monasterio de Piedra es el monasterio en sí. Un monasterio cisterciense que está en unos parajes espectaculares, con las cascadas, con la gruta, con esos lagos que hay, precioso, pero que lo que es el edificio del monasterio en sí es poco conocido. Bueno, pues hoy lo vamos a conocer un poquito más para dar explicación a lo que a lo mejor hemos visto y no hemos sabido ver, o para saber dónde hay que mirar cuando vayamos. Vamos a visitarlo, decía, de la mano de alguien que sabe mucho de monasterios cistercienses. No en vano es la guía del monasterio de Monsalud, en Córcoles, que también es un monasterio cisterciense. Ella ya ha estado por aquí, por la mañana de Guadalajara, es Beatriz Mercado, y a ella ya le agradezco que nos dé este ratito para hablarnos de estas cosas tan interesantes de nuevo. Muchísimas gracias, Beatriz, y bienvenida de nuevo. Buenos días. Bueno, tú evidentemente conoces bien el monasterio, no solo el de Córcoles, sino el monasterio de cisterciense del monasterio de Piedra, vamos. Claro, este verano pasado Ajá. estuve en él visitándolo. Bueno, enseguida nos vamos a meter con ello, pero cuando vamos a acotar, que siempre me gusta contextualizar, cuando nos referimos a un monasterio cisterciense, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso de cisterciense, en definitiva? Hombre, pues porque en su momento perteneció a esta orden religiosa, a la orden del Cister, y bueno, todo lo que es las directrices de los monasterios cistercienses siempre están construidos con una misma planta, de un mismo modelo cisterciense. El Cister fue una reforma de la regla benedictina, si no me equivoco, pues que pregonaba en lo arquitectónico, bueno, pues la austeridad, ¿no? Menos boato y más austeridad en sí misma, ¿no? En las edificaciones y todo esto, con lo cual perdían un poquito de ornamentación y obedecían todos al mismo patrón constructivo. Claro, sí, sabemos, bueno, con lo que es la orden del Cister, es una escisión precisamente de lo que fue la orden de Cluny. Por eso mismo, por lo que fue la ostentosidad de esta orden, digamos que se extiende para ser más austera, más sobria y más en contacto espiritual con la búsqueda directa de Dios. O sea, había que fijarse menos en lo terreno, menos en aparentar, pero más en lo que es la oración y la meditación. Bueno, pues así es como surgen los monasterios cistercienses, y así es como surge, por supuesto, el de Monsalud en Córcoles y el monasterio de Piedra también, que vamos a visitar, comenzando por donde tú digas. Bueno, pues vamos a comenzar más bien primero por lo que fue su historia, por qué se construye allí, a quién es el que dona ese castillo, ese antiguo castillo medieval que había aquí al lado del río Piedra, que así es, que es el río que le da el nombre a todo lo que es el conjunto, a todo lo que es el monasterio. Y empezamos hablando del año 1186, cuando el rey aragonés Alfonso II el Casto le regala a los monjes del monasterio de Poblet este castillo. Ya unos años después, en el año 1194, 12 monjes, junto con Gaufredo de Rocaberti, parten del monasterio de Poblet, bendecidos por su abad, hasta el castillo de Piedra Vieja, que es así como se llamaba. Bueno, primero se refugiaron, se instalaron en un pueblo de Teruel, era lejos, y allí estuvieron viviendo durante 6 meses. Después ya se trasladaron al castillo, y allí en el castillo vivieron durante 23 años. Ya entrados en lo que es el año 1203, es cuando el monasterio se empieza a construir en el otro lado, en la otra margen del río Piedra. Y ya fue en el año 1218, ya cuando las construcciones de los edificios del monasterio estaban más avanzadas, los monjes ya se pueden trasladar a su nuevo monasterio. Es en ese mismo año de 1218, en el mes de diciembre, cuando ya se consagra la iglesia.
Ujú. Es el cuarto abad Ujú. del monasterio de Piedra, Jimeno Martín. Y lo concelebra junto con el arzobispo de Tarragona, el obispo de Zaragoza y el obispo de Albarracín, Domingo Ruiz de Azagra. Ujú. Vamos, por todo lo alto, por lo que veo, un monasterio que, por cierto, no sabía yo que era tan antiguo, que tiene 8 siglos de edad, ¿no? 8 siglos de antigüedad. Sí, Por, 8 siglos. por lo que estoy viendo. En las fotos, lamentablemente, podemos comprobar que la iglesia está en ruinas, pero que el monasterio se ha conservado bastante bien y es una edificación bastante bonita, por cierto. Sí, la verdad es que sí, es una edificación, como dices, bastante bonita. Está construida en 3 periodos artísticos, se puede Ujú. decir, lo que es un gótico primitivo, un gótico de transición, pasando por lo que es el gótico del siglo XV y también tiene algo de barroco del siglo XVIII. Sí, con este tipo de edificios se van haciendo añadidos según va avanzando la historia y finalmente pues todo eso configura un eclecticismo que llega hasta nosotros. ¿Qué más podemos decir sobre este emblemático edificio? Bueno, pues hay un dato curioso de este monasterio, del monasterio de Piedra, porque aquí fue donde se cocinó la primera vez el chocolate en Europa. Ah, sí, cuenta, cuenta. Sí, pues mira, en el siglo XVI, cuando Hernán Cortés conquista México, se fue con él un monje de aquí, de este monasterio, Ujú, y se trajo un poco de cacao junto con la receta de cómo se cocinaba el chocolate. ujú. Y aquí en el monasterio de Piedra es donde por primera vez se cocina el chocolate en toda Europa. Anda. Sí, de hecho hay Sí, una de las dependencias del monasterio donde se encuentra situada una exposición sobre la historia del chocolate. anda. Es decir, también acoge exposiciones. Bueno, el Monasterio de Piedra, yo no sé si todavía está siendo utilizado por alguna orden religiosa, porque me parece que, como a tantos otros edificios sacros les ocurrió, el decreto de Mendizábal de 1835, la desamortización de Mendizábal también le afectó, ¿no? Hombre, claro que le aceptó, por supuesto. Pero bueno, aquí lo que hay que decir es que los monjes fueron desalojados, digamos, en 3 etapas, en tres periodos de la historia. Lo que fue a comienzos del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia, en el año 1808, fueron desalojados por primera vez, puesto que lo que fue la bóveda central de la iglesia se derrumbó, se vino abajo. Ujú, Unos años después, en lo que fue el trienio liberal, entre los años 1820 y 1823, ya fueron obligados los monjes a desalojar el monasterio. Y luego ya, pues, bajo lo que fue la regencia de la reina María Cristina de Borbón y dos Sicilias, cuando ya le dice por decreto del ministro Mendizábal del año 1835, en el año 1836 ya los monjes se tienen que ir definitivamente de allí, del ujú, monasterio. ujú. ¿Eso supuso la decadencia de todo el complejo? Bueno, lo que supone es el continuo deterioro Ujú, que sufrió el monasterio desde 1808 hasta lo que fue la desamortización. ujú, Pero claro, fueron pocos años después de la desamortización cuando el monasterio sale a subasta ujú, y lo acaba por comprar Pablo Muntadas Companys. ujú. Aunque fue realmente su hijo, Juan Federico Muntadas, el que se encarga el que se hace responsable de todo lo que es el monasterio. Lo restaura en casi toda su totalidad, quitando lo que es la iglesia, que es lo más deteriorado, y en algunas de las dependencias lo que hace es construir un complejo hotelero y también hidroterapéutico. Ujú. Ah, Y lo que fue la huerta del monasterio, lo que hace ahí es construir un gran parque fluvial junto con una piscifactoría que fue pionera en España. ah.
Supo ver ahí el valor comercial del establecimiento y lo dedicó a hotel, que entonces entiendo que es a lo que se sigue dedicando ahora, que no sé si sigue en manos privadas de los herederos de Federico Muntadas. Bueno, lo que quiso Federico Montadas es hacerlo público, que lo viera cuanta más gente mejor. Ajá. Y lo que hizo fue regalarlo, donarlo a la comunidad de Aragón. Ah, Y desde vale. entonces pues se visita. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues también es un detallazo, oye, lo de que sí, el convertir determinados edificios históricos pues en paradores o en alojamientos hosteleros, pues sirve muchas veces para sacarlos adelante, para evitar su ruina y para que la gente los conozca. Pero ya después de haberlo hecho, después de haberlo invertido, después, por supuesto, de haberle sacado un beneficio, el regalarlo, ¿no? Para que pase a ser de patrimonio público, como decía, es esto un detalle a tener en cuenta. Desde entonces está pues un poco como lo conocemos. El edificio del monasterio en sí, lo que era las habitaciones de los frailes, ¿se sigue utilizando pues como establecimiento hostelero? A ver, el hotel, ¿Mm? donde se encuentran todas las habitaciones es más bien la parte que correspondía a la hospedería, ¿Mm? algunas casas que había contiguas y lo que fue en su momento el Palacio del Abad, donde el abad residía. Ajá. Lo que es la parte de arriba del monasterio, que había otros claustros, la biblioteca y lo que eran las dependencias, las celdas de los monjes, eso ya no existe. Todo lo que se ha restaurado, todo lo que queda del monasterio es lo que es la parte de abajo, que es lo que es la torre del homenaje, el ¿Mm? claustro, el receptorio, las cocinas, la silla, las bodegas, la iglesia bastante deteriorada, es toda esa parte ¿Mm? la que está en pie. Y todo construido, como decíamos, en función de las directrices que Cister daba con la motivación que hemos comentado. ¿Cuáles son, digamos, en dos pinceladas, esta distribución de los edificios sacros que se ordenaba desde el Cister? ¿Qué es lo que cómo la podemos encontrar hoy en día, esa distribución, más o menos? Bueno, pues lo que es el claustro que es de planta cuadrada, como bien dices, que sigue las directrices del plan de la orden cisterciense. Dentro de lo que en la panda occidental es donde se encuentra la sala capitular, que en la sala capitular lo que destacan son 4 bellas columnas, los arcos que flanquean la entrada, es lo que más destaca del monasterio. Y bueno, al norte, en la panda del Mandatum, es donde se encuentra la iglesia. Al sur es donde se encuentra la planta del servicio, que es donde estaban el refectorio, las cocinas, lo que es el calefactorio que seguía el sistema de la calefacción de Gloria. Ujú. Y luego ya lo que destaca también mucho de este claustro, por la parte de arriba, es el callejón de conversos, lo que es el pasillo de conversos, que Y- por ahí era por donde los hermanos legos se dirigían hacia la iglesia para poder escuchar la Eucaristía. Ah, ah, qué curioso. Y qué curioso también lo de la calefacción, Gloria, el que no era ni más ni menos que el suelo radiante, que ya inventaron y utilizaron los romanos, ¿no? Esto de hacer una cámara por debajo del suelo por la cual circulaba aire caliente y que eso aumentaba la temperatura de la sala. ¿Es esto la calefacción esta llamada Gloria? Sí, bien lo has explicado. Lo que es la calefacción de Gloria, que digamos que es la sucesora del antiguo hipocausto romano, Exacto. Ujú. es lo que ahora se asemejaría, como bien has dicho, con lo que es el suelo radiante actual. Y sí, lo que se hacía era encender una especie de fogatitas de leña
que iban por debajo de los tubos que eran los que calentaban las habitaciones. Fíjate, nos pensamos que esto del suelo radiante es un invento de ahora. En fin, al hablar del monasterio de Piedra, por supuesto, no podemos olvidar el entorno natural en el cual está situado, que es absolutamente espectacular, ¿no? Ese bosque con cascadas, con el lago del Espejo, con la cascada Iris, con la cascada Trinidad, que es, yo creo que también de lo más llamativo o lo que más atrae a la gente, ¿no? Sí, claro, evidentemente es todo el parque fluvial, todos los lagos, cascadas, todo lo que es el jardín paisajístico, los grandes follajes de los árboles, es lo que más atrae al visitante, a los que visitan el monasterio de Piedra. Ujú. Y veo que las instalaciones ahora también están, las instalaciones ya más de cara al turismo, veo que tienen baños relajantes, una gastronomía espectacular, ahí se pueden celebrar bodas, eventos de empresas, se puede hacer muchísimas cosas que seguramente ni sospecharon los frailes de hace 8 siglos que serían, evidentemente, ¿no? Han cambiado muchísimo las cosas. Pues esta es una aproximación que hemos hecho a este lugar que yo creo que todos hemos conocido, pero que no hemos conocido de un modo tan interesante, ¿no? Con su trasfondo histórico, con su desarrollo a lo largo de los siglos y desde aquí yo creo que es justo invitar a nuestros oyentes a que se acerquen y lo vean y por supuesto también que se acerquen y vean el monasterio de Montsalud de Córcoles, porque allí van a encontrar a Beatriz Mercado, que les va a guiar, les va a explicar todo esto y mucho más. Ahora bien, en el entorno de Córcoles, en el entorno del monasterio de Montsalud, pues un poco para conocer más de nuestro patrimonio provincial y más próximo, en el caso de Nuevolos, en el caso del monasterio de Piedra. Beatriz, ¿alguna cosilla que se nos quede en el tintero, alguna otra anécdota como esta del chocolate que nos quiera resaltar o simplemente alguna directriz también tuya a la hora de que hagamos esta visita al monasterio de Nuevalos? Bueno, sí, también hay que visitar en lo que son las dependencias del monasterio, Mm. lo que es el Museo del Vino, Anda, que contiene vino de la denominación de origen de allí, de Calatayud, no les y que faltaba está dentro de lo que es no les faltaba de nada. Tenían chocolate, tenían vino. No quiero seguir pensando qué más tenían. Pero vamos, o sea, hay incluso un museo del vino en el monasterio de Piedra. Sí, sí, lo que es las bodegas, la silla, ahí se encuentra todo lo que es un gran museo con exposiciones sobre la denominación de origen de Calatayud, que se encuentra dentro de la ruta del vino de Aragón. Y luego también se puede visitar, se puede contemplar lo que es una exposición sobre carruajes de época. Anda, qué interesante. ¿Y de época, de ¿Sí? qué época? Porque en 8 siglos ha habido muchos tipos diferentes de carruajes. Ujú. Que me refiero que son carros de los que usaban los frailes o de época de motor o qué tipo de carruajes podemos encontrar allí. Tirados por caballos. Vale, de acuerdo. Bueno, para hacernos una idea, seguramente otro lugar, otro aliciente, ¿no? Para acercarnos allí al monasterio de Piedra. Bueno, pues esta ha sido nuestra visita radiofónica, un lugar súper interesante con una historia que hunde sus raíces hace más de 800 años, con un desarrollo de esta historia que ha sido del todo llamativo y con una conclusión para llegar a día de hoy bueno, pues de haberse convertido en un centro turístico imprescindible que, como decimos, nos pilla aquí al ladito de Guadalajara y que nos ha estado presentando, como decíamos, alguien que conoce muy bien los monasterios cistercienses, sobre todo el de Montsalud, por ser la guía de aquel lugar. Beatriz Mercado, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros y nos vemos allí en Córcoles o en el Monasterio de Piedra. ¿De acuerdo? De acuerdo.